Buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de división, el doctor Tito Armando Granados Carrión, les damos la más cordial bienvenida a esta última conferencia del día de hoy. Y tenemos el gusto que nos acompañe el maestro Eduardo Alonso Domínguez, que nos va a ayudar con la conferencia Los Derechos de la Personalidad. Antes de iniciar la conferencia quisiera leer una síntesis curricular del maestro Alonso. Es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Asimismo cuenta con la especialidad en Derecho del Comercio Exterior y en Derecho Constitucional por la División de Estudio de Posgrado de nuestra facultad. Ha dictado diversas conferencias en materia de amparo y otros temas jurídicos en esta facultad. Actualmente se desempeña como docente en el sistema de universidad abierta, en donde imparte las asignaturas Acto Jurídico de Personas y Bienes y Derechos Reales. Pues sin más preámbulos, los dejo pues con el maestro Eduardo Alonso con la conferencia Los Derechos de la Personalidad. Maestro. Muchas gracias, maestro. Muy grato de estar aquí nuevamente con ustedes y compartir estos espacios, agradeciendo desde luego la oportunidad a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que siempre nos brinda estos espacios a fin de que podamos compartir con ustedes algunos temas que pudieran resultar de relevancia, y más en este auditorio, ¿verdad? Este auditorio a mí me trae muy gratos recuerdos, porque antes de ser auditorio pues era un aula, y aquí impartía cátedra el maestro Ignacio Burgó Orihuela. Todas sus clases de amparo eran aquí en este lugar donde ahora estoy sentado. Entonces imagínense lo que significa para mí este espacio. Es la primera vez que se hacen las conferencias sabatinas en este lugar y pues la verdad me siento muy congratulado, ¿no? De algún día que estaba yo sentado en aquellas filas viendo al maestro, yo dije, algún día estaré sentado dando clase, no con la misma calidad del querido maestro, pero ponemos todo nuestro empeño. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarme este día, y sin más preámbulos, pues el tema que nos atañe el día de hoy, que es un tema importante de la asignatura de Acto Jurídico y Personas, los derechos de la personalidad. ¿Sí? Hemos visto ya lo que implica, lo que significa el concepto de persona, capacidad, personalidad, y derivado de esa noción de personalidad pues surgen estos derechos. Son, digamos, inherentes, se nace con ellos, y seguramente ustedes estarán preguntando cuál es la diferencia entre derechos de la personalidad y derechos humanos, ¿sí? Para esto vamos a esbozar primeramente estos tres conceptos para discernir entonces qué cosas son los derechos de la personalidad. Entonces vamos a ver estos tres: persona, capacidad y personalidad, que de manera recurrente o asidua suelen ser confundidos o suelen utilizarlos como sinonimia cuando son cosas completamente distintas. Primero, partiendo de la concepción kelseniana de persona, nos dice que persona es una abstracción de la ciencia jurídica o centro de imputación de derechos y deberes jurídicos. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿No? Me quedé igual. Bueno, cuando Kelsen desarrolla su teoría pura del derecho, trata de evitar todos aquellos elementos ajenos a la ciencia jurídica, sobre todo si se proponía establecer al derecho como una ciencia.
Y si hablamos de una ciencia, pues tiene sus propios postulados, ¿sí? Una ciencia será autónoma en el sentido de que tenga sus propios postulados, sus propias teorías, sus propios conceptos jurídicos, ¿sí? Y en esa tesitura podemos hablar si una ciencia es o no autónoma. En ese sentido, Kelsen le quiso dar esa autonomía al derecho. Entonces dijo, bueno, si vamos a definir persona, pues tenemos que apartarla de todo cualquier elemento que perturbe a la ciencia jurídica para que pueda tener un propio postulado, alejándonos de conceptualizaciones sociológicas, históricas, políticas. O sea, deja de un lado la ciencia política, la sociología, y nos dice, vamos a definir persona desde el ámbito, desde el aspecto de lo estrictamente jurídico. Entonces, en este sentido, nos dice, pues es una abstracción. ¿A qué se refiere con abstracción? Pues desde luego que se refiere a aquellas ficciones que crea el derecho, como es la persona jurídico-colectiva, ¿no? Pero sin embargo también es un sujeto de derechos, ¿sí? Después nos dice, o centro de imputación de derechos y deberes jurídicos. Aquí lo que hace Kelsen es introducir en el concepto lo que conocemos en la doctrina como la teoría de la imputación normativa. ¿En qué consiste? Pues consiste en que las normas jurídicas no actúan o no funcionan con la misma lógica que las ciencias naturales, donde tenemos una causa y un efecto. Si le queremos encontrar la causa, por qué llueve o por qué hace mucho calor, pues seguramente ese es el resultado de una serie de factores climáticos que tienen una explicación científica, ¿cierto? Entonces, en las ciencias exactas, en las ciencias naturales, tenemos un efecto y una consecuencia, ¿sí? En la ciencia normativa no. Nosotros pensaríamos que si las normas jurídicas, a diferencia de las normas de la naturaleza, actuaran de la misma forma que las ciencias naturales, pues entonces pasaría lo siguiente: si vamos conduciendo un automóvil y nos pasamos un alto, pues al semáforo siguiente me cae del cielo mi multa, y porque me hice acreedor como consecuencia de la conducta, ¿no? Si cometo el delito de homicidio, pues entonces inmediatamente después de cometer el delito de homicidio, pues aparezco con mi traje de rayas en la cárcel. Eso no pasa en las ciencias jurídicas. La explicación que da Kelsen en este sentido, bueno, pues es que mediante la teoría de la imputación, que está aquí descrita en el concepto, es que si hay una conducta que se subsume en una norma jurídica, le tenemos la atribución, tenemos que buscar la imputación hacia esa persona, que no necesariamente va a ser la responsable de haber cometido esa conducta, ¿sí? En otras palabras, las normas del deber ser son, si se comete una conducta contraria al derecho, pues debe de haber una consecuencia, y esa consecuencia se debe de atribuir a la persona que haya sido responsable. Muchas veces esto en el derecho pues no coincide, ¿sí? Pero así es como lo explica Kelsen, y por eso dice centro de imputación de derechos y deberes jurídicos, al ser el ente que va a ser titular de derechos, ¿sí? Pero también de deberes jurídicos. Y así es como define a la persona, como aquel sujeto, ¿sí?, al que va dirigido o a quien van dirigidas todas las normas jurídicas. En cambio, la personalidad la definimos como la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que es una aptitud, ¿sí? El legislador confiere la personalidad por una parte a las personas físicas y de otra
a ciertos grupos o a algunas masas de bienes dotadas de autonomía. ¿Dónde encontramos esta parte de la personalidad? Si ustedes abren su Código Civil, encontrarán en el artículo 22 lo que entenderíamos como la personalidad, ¿sí? No es esa parte que a veces confundimos de cuando vamos a los tribunales y que te dicen ¿cómo acredita usted su personalidad? O cuando celebras algún acto jurídico, ¿cómo acreditas la personalidad? ¿Sí? En el ámbito procesal le llamamos personería, y en el otro ámbito civil, respecto a los actos jurídicos, le llamamos personalidad, es decir, esa expresión que yo tengo hacia el mundo exterior, la existencia misma del ser humano. Y pues así es como lo definen los hermanos Masó, como esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Cuándo nace la personalidad? De conformidad con el artículo 22, que aunque la redacción nos dice la capacidad de las personas inicia con el nacimiento y termina con la muerte, lo cierto es que más bien se refiere a la personalidad. ¿Sí? Otra definición, que es del procesalista maestro Cipriano Gómez Lara, nos dice que por personalidad entendemos la suma de todos los atributos jurídicos de una persona, conjunto de sus derechos y obligaciones. Entonces, si nosotros conjuntamos toda esa suma de atributos, como es el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la capacidad, ¿sí?, el estado político, que es la nacionalidad y la ciudadanía, todo eso lo conjuntamos y decimos que es la suma de todos esos atributos, pues entonces nos da una proyección de realización de determinadas conductas, de ciertos actos regulados y determinados, limitados por el derecho. ¿Sí? Otro concepto más, y este es del doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez en su libro de Derecho Civil, nos dice que básicamente es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Persona, pues es la existencia misma del ser, el sujeto a quien va dirigido el derecho, y acá en la personalidad tenemos esa aptitud que se adquiere o que nace junto con el nacimiento de una persona, y entonces se tiene esa aptitud, y entonces desde ese momento se es sujeto de derechos y obligaciones, incluso desde que la persona es concebida. ¿Sí? Que es lo que en el derecho romano se conoció como el nasciturus, y que incluso en nuestra legislación pues sigue vigente. ¿Sí? El código nos dice que desde que el individuo es concebido entra bajo la protección de la ley para los efectos que establece el Código Civil. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, básicamente, porque muchos dicen, bueno, es que ahí está el derecho a la vida, pero básicamente los derechos para los cuales está protegido, y esto tiene una evolución histórica, tiene una razón histórica del por qué la figura del nasciturus que permeó en el derecho romano, pues era porque en aquella época del derecho romano, pues los hombres se iban a la guerra con la probabilidad de no regresar, ¿no? ¿Y qué pasaba si la mujer quedaba encinta? Pues de cierta manera quedaba desprotegido. Entonces se crea la figura precisamente para que en caso de la muerte del padre, pues el nasciturus pudiera acceder pues a los derechos del nombre, a los derechos de la herencia, puede ser donatario, puede ser legatario, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se le pueden atribuir. Entonces, incluso desde el momento de la concepción, ese nasciturus ya goza de la personalidad y desde luego con todos los derechos inherentes a ella. ¿Cuál? Nada más que esta figura está sujeta a una condición,
a que el nasciturus nazca vivo y viable, ¿sí?, como lo establece el Código Civil. De otra manera, pues ya no se hace acreedor a esos derechos, ¿sí? La doctora Sandra Raquel Contreras López, que también es maestra de aquí de la facultad, nos dice, en un concepto bastante amplio, que la personalidad es el marco jurídico establecido en un lugar y tiempo determinados, en el que se determina que un ser vivo o un ente ficticio creado por el derecho es un sujeto de protección por la ley. Aquí entra esta parte del nasciturus que les acabo de comentar. Con aptitud para ser titular de un conjunto de derechos y deberes jurídicos. Protección que se inicia en el supuesto de la persona física desde el momento de la concepción. Volvemos a esta parte del nasciturus, a fin de determinar a su favor ciertos efectos de derecho, de orden patrimonial, pecuniario o patrimonial no pecuniario o moral, ¿sí? Finalmente, en cuanto a los derechos de la personalidad, encontramos una pugna entre aquellos que nos dicen que los derechos de la personalidad son de orden patrimonial pecuniario y se deben de analizar dentro de la figura del patrimonio, y otros que dicen no, son de derecho patrimonial pero no pecuniario, ¿sí? Por último, la capacidad, ¿sí?, es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercitar los primeros y contraer y cumplir las segundas en forma personal y comparecer en juicio por propio derecho. Pareciera que entre la definición de capacidad y personalidad es lo mismo, ¿sí?, pero la palabra clave es aptitud. En la personalidad tenemos esa aptitud para desarrollar, por el solo hecho de haber nacido, derechos y obligaciones, los tengo inherentes a mí. En la capacidad es la aptitud para ser sujeto de esos derechos. Esa es la diferencia entre esos dos conceptos. La aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y aquí va de manera implícita los dos tipos de capacidad que conocemos tradicionalmente, de ejercitar los primeros y contraer y cumplir los segundos en forma personal y comparecer en juicio por propio derecho, ¿sí? De tal suerte que aquí tenemos capacidad de goce, ¿sí?, aptitud de ser titular de derechos y obligación, de derechos, y la capacidad de ejercicio, la forma de hacerlos valer por sí mismo o a través de un tercero, ¿sí?, así como también comparecer en juicio por propio derecho. Ya no me meto más en estos pequeños conceptos porque me alargaría y me iría entonces hasta el infinito y más allá respecto a lo que es la legitimación procesal ad causa, ad processum. Baste con decir que con la capacidad de ejercicio tenemos la facultad de hacer valer por sí mismos nuestros derechos y obligaciones, y que tenemos una contraposición a esta facultad. Existe en el artículo 450 del Código Civil los grados de incapacidad, que es la incapacidad legal y la incapacidad natural. La incapacidad legal la tenemos por disposición de la ley, porque así lo dice la norma jurídica, no porque realmente el sujeto no sea capaz, como en el caso de los menores de edad. Desde luego que un menor de edad, de una edad de 12, 13, 14 años, desde luego que será capaz para tal vez inscribirse en la escuela y realizar ciertos actos. Sin embargo, la ley lo priva de realizarlos y necesitará hacerlos a través de su representante legal, que es quien ejerce la patria potestad con relación a él. Entonces, no porque carezca de esa facultad, de esa aptitud para ser titular, sino porque la ley lo priva. Y por el otro lado tenemos
la incapacidad natural, que es aquellas personas que por alguna discapacidad física motriz, ¿sí?, no puede hacer valer por sí mismo esos derechos y obligaciones, y que hace aproximadamente año y medio, 2 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa fracción del artículo 450 respecto a la incapacidad natural, al decir que el privar a una persona de su capacidad jurídica equivale a violentar los derechos que tienen en los tratados internacionales las personas con capacidades diferentes. Esto ya será tema a lo mejor de otra ponencia, sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo porque la figura de la interdicción pues tiene como finalidad la protección de la persona que se ve privada de la capacidad de ejercicio de manera natural. Entonces, dejar a una persona con capacidad pues también es exponerla a realizar ciertos actos jurídicos donde a lo mejor no tiene esa voluntad, ¿sí? Entonces, por esa razón no estoy muy de acuerdo. Sin embargo, por ahí está la tesis de jurisprudencia, la Corte así lo determinó y dijo que era un acto discriminatorio el sujetar a una persona al estado de interdicción privándola de la capacidad de ejercicio, cuando en realidad lo que se busca con esa figura, que también viene desde el derecho romano, pues es proteger a la persona respecto a ella en cuanto a sus derechos y respecto a sus bienes, ¿sí? Bien, ahora ya establecido lo anterior, las diferencias que existen entre capacidad, persona y personalidad, ¿qué cosas son los derechos de la personalidad? El maestro Ernesto Gutiérrez y González nos dice que son los bienes constituidos por determinadas proyecciones físicas o psíquicas del ser humano, que las atribuye para sí o para algunos sujetos del derecho, y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico. Primero nos define que son bienes, es decir, tienen un valor intrínseco en cuanto al ejercicio cuando se llevan a cabo, y que se le atribuye a esos derechos, ¿con qué finalidad? Pues para su pleno y total desarrollo, porque son inherentes precisamente a la personalidad, de tal manera que no concebiríamos la personalidad sin el ejercicio, sin la existencia de estos derechos, ¿sí? En este sentido, la pregunta es: ¿cuál es la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad? Porque a lo mejor no queda muy claro entre esas facultades psíquicas o físicas que tiene el ser humano para su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, les comentaba hace un momento que existen dos corrientes, dos teorías. Los derechos de la personalidad deben analizarse en la parte relativa al patrimonio, ya que en él no solamente se integran los derechos valorizables en dinero, sino también los derechos de la personalidad. La otra, que en el patrimonio solo se diseminan aquellos derechos susceptibles de la valorización pecuniaria y no así los que carezcan de este valor, pues estos últimos se entienden como bienes morales, no patrimoniales, que tienen un valor positivo y por consiguiente valorizado. Bueno, ahí están las dos posturas. ¿Cuáles son este tipo de derechos? Que a lo mejor no son valorizables: el honor, ¿no?, el derecho al honor, el derecho a la disposición del cuerpo, por ejemplo. Sin embargo, en cuanto al honor, también hay otra discusión. Bueno, ¿es valorizable o no es valorizable? Bueno, cuando se ve dañado, en términos del artículo 1916, por daño moral. Pero ahí, ¿por qué un daño? No porque intrínsecamente el derecho contenga un valor pecuniario, susceptible, ¿sí? Y la conclusión es que deben catalogarse como derechos patrimoniales, aunque muchos de ellos no contengan ese valor, ¿sí?, ya que no hay una razón válida para negar esa afirmación.
y el catálogo de los derechos patrimoniales variará según el criterio y costumbres que prevalezcan en cada sociedad y también en cada época. Recuerden que este tipo de derechos pues, van evolucionando conforme a un principio de progresión. Las situaciones que imperaban hace 50 años no son las mismas de hoy, y entonces eso hace que surjan más necesidades inherentes a la persona para su desarrollo, ¿sí? Por eso, si nosotros establecemos un catálogo de manera drástica, es decir, estos son los derechos de la personalidad y se acabó, pues estaríamos limitando los mismos derechos, porque entonces dejaríamos fuera quizá algunos que también son importantes y necesarios para el desarrollo de la persona. Entonces, este catálogo de derechos se ve afectado, o se veía afectado por el avance de las ciencias físicas y naturales. Por ejemplo, el derecho de la investigación de la paternidad, que a lo mejor antes pues, no se podía, y ahora con la ciencia ya podemos establecer una relación de filiación, ¿no? Como uno de tantos derechos que debido a la ciencia, a las ciencias o a la tecnología podemos discernir sobre ellos. ¿Okay? Y aquí viene la parte importante de lo que les comenté al principio. Los derechos de la personalidad en la mayoría de las ocasiones suelen confundirse con los derechos humanos, ¿sí? Y a veces los tratamos como tal. Lo único que sí podemos decir es que ambos se complementan y pueden coexistir de manera conjunta, ¿sí? Quizá puedo tener un mismo derecho, pero en un ámbito es derecho de la personalidad y en otro ámbito es un derecho humano. ¿Por qué? Porque aquí están, traté de hacer este cuadro para establecer las diferencias más esenciales que nos permitan diferenciar cuando estamos en presencia de un derecho de la personalidad y un derecho humano. Porque si yo menciono los derechos de la personalidad como el derecho al nombre, a la identidad, etcétera, etcétera, usted me va a decir, pues es que esos derechos también son humanos, se encuentran en la Constitución, etcétera, ¿no? El derecho a la procreación, ¿no? También es un derecho humano, me van a decir. ¿Cuál es aquí el punto fino para su diferenciación? Los derechos de la personalidad nacen y se desenvuelven aparejados a la personalidad jurídica, conforme a lo que hemos mencionado en el artículo 22 del Código Civil. Desde que una persona nace, es titular de derechos o tiene esa actitud de ser titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? Desde luego esto parte de una concepción jus naturalista. Nosotros tenemos esos derechos por el solo hecho de nacer, ¿sí? Pero en los derechos humanos no, aunque seguramente alguien también me podría replicar y decir, desde luego que no, hay derechos humanos que también nacen, surgen, inherentes desde que la persona nace, sí, pero ¿cuál es aquí el problema? Que los derechos humanos, malamente llamados humanos, ¿verdad? Porque aquí también tenemos un problema de conceptualización, la Constitución nos dice derechos humanos. Sin embargo, más bien les vamos a llamar derechos fundamentales, ¿sí? Para acotar la conceptualización. Por derechos humanos entendemos, o parten de una concepción naturalista, de que son todos aquellos derechos que se tienen por el solo hecho de la condición humana. Y a eso le llamamos derechos humanos, que pueden estar incluso previstos en declaraciones, ¿no?, de derechos humanos y que no están positivados. Es decir, no se encuentran en algún ordenamiento jurídico, sin embargo les llamamos derechos humanos porque ahí están, ¿sí? Pero, ¿a qué le llamamos entonces derechos fundamentales? Pues son aquellos que surgen del reconocimiento que hace el Estado en el ordenamiento jurídico. Si yo no tengo ese reconocimiento, por más que quiera, pues simplemente no existe, no lo hay. Aunque yo diga, pues es que por condición humana a mí me corresponde el derecho al agua, pero pues si no está en la Constitución, no es un derecho, no está positivado, ¿sí? Que yo tengo derecho a la diversidad sexual hace algunos años, ¿no?
no estaba, pues por más que quieras, ¿no? Y que se han ido consiguiendo conforme a un principio de progresividad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el primer punto medular. Los derechos fundamentales sí, de la personalidad sí se consideran aparejados a la personalidad jurídica, surgen y nacen desde el nacimiento de una persona. En cambio, los derechos fundamentales, mal llamados humanos en la Constitución, deben encontrarse positivados, es decir, deben de gozar del reconocimiento de la norma jurídica. En caso contrario, pues simplemente no existen, ¿sí? Los derechos de la personalidad se establecen en una relación de coordinación. ¿Y a qué le llamamos relación de coordinación? Son aquellas relaciones que se establecen entre personas privadas de igual a igual, ¿sí? Es decir, entre nosotros mismos, de ciudadano a ciudadano, de persona a persona, tenemos una relación de coordinación sobre la cual mis derechos de la personalidad no pueden ser trastocados por ninguno de ustedes. Esa es la idea, básicamente. En cambio, en los derechos fundamentales se entablan en una relación de supra-subordinación, es decir, en una relación de gobernado-autoridad, en donde esos derechos positivados en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos la autoridad o tiene el deber de respetarlos, de garantizarlos y de protegerlos. Ese deber lo tiene la autoridad. Pero acá en el ámbito de la relación de coordinación, pues tiene un efecto erga omnes frente a todos. Y si ustedes trastocan alguno de sus derechos, pues más bien estarán cometiendo alguna conducta delictiva, ¿sí? Esa es otra de las grandes diferencias. En los derechos de la personalidad, bueno, también falta decir que en esta relación de coordinación también puede entrar el gobierno, aunque ya dije que los derechos humanos entablan en una relación de supra-subordinación. ¿Cuándo entra el gobierno en una relación de coordinación? Cuando actúa al igual que yo, es decir, no interactúa como ente supremo de autoridad o con el carácter de imperio. Cuando la autoridad actúa de igual a igual y que no con ese carácter de imperio, entonces sí estamos en una relación de coordinación. Por ejemplo, cuando yo celebro actos jurídicos con alguna dependencia de la administración pública, ahí no es autoridad, es un particular con el que yo estoy celebrando un acto jurídico y que a lo mejor derivado de ello puede trastocar o puede violentar algún derecho de la personalidad, pero no es autoridad. Será autoridad cuando actúa con el carácter de imperio, cuando hace valer la ley por la cual le faculta a realizar o a determinar ciertos actos, ¿sí? Son derechos subjetivos privados los derechos de la personalidad porque son oponibles a todos, ¿sí? En esa relación de coordinación, a todos mis semejantes. En cambio, los derechos fundamentales pues son derechos subjetivos públicos respecto de los cuales el sujeto pasivo es el Estado. Y en el derecho de la personalidad pues son las personas, los iguales, ¿sí? En los derechos de la personalidad, las acciones que se toman para su reparación son de carácter civil, fundamentalmente, ¿sí? En la materia de derechos humanos, las acciones para la reparación se dan fundamentalmente a través del juicio de amparo, y si lo queremos ver en una forma extender hacia el ámbito internacional, pues será a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Para su protección y restauración. Los derechos de la personalidad los podemos encontrar en leyes secundarias, así como en la Constitución, pero los vamos a encontrar más en las leyes secundarias porque respecto a ellos están obligados a su respeto todas las personas iguales a mí, ¿sí? En cambio, los derechos humanos, forzosamente, ¿no?
bueno, no forzosamente, sí puede haber derechos humanos establecidos a lo mejor en alguna ley secundaria, pero fundamentalmente se encuentran establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por los cuales el orden jurídico les brinda o les proporciona ese reconocimiento. ¿Sí? Entonces, grosso modo, esta es la gran diferenciación. ¿Sí? ¿Qué características tienen estos derechos? Bueno, son derechos erga omnes, es decir, oponibles frente a cualquier sujeto que pretenda trastocarlos o violentarlos. ¿Sí? Están limitados, recuerden que el ejercicio de cualquier derecho inherente a la personalidad pues se encuentra limitado por el propio orden jurídico, siempre y cuando que pues, no afecte otros derechos. Es decir, el límite del ejercicio de mi derecho está hasta donde llega el derecho de hasta donde empieza el derecho de un tercero. ¿Sí? Y en esa tesitura, pues, están limitados. Ya dijimos, otra de las características son derechos subjetivos privados. ¿Por qué? Porque derivan de una relación de coordinación, como lo acabo de establecer en la lámina anterior, respecto de aquellas personas que son mis pares, mis iguales y quienes le deben respeto. Son innatos por la característica que hace un momento mencioné dentro de las conceptualizaciones, de que nacen, surgen y se desarrollan de manera conjunta con el nacimiento de una persona, desde que nace y hasta que muere. Entonces, van de la mano conmigo durante toda mi existencia. ¿Sí? Por eso se dice que son innatos. ¿Sí? Inherentes, que no admiten esa división. Es decir, ahora sí, ahora no, mañana quién sabe, los tengo. Siempre los tengo, siempre los detengo. Puedo o no hacer uso o ejercicio de ellos, pero siempre están ahí. Y esenciales porque son fundamentales, ¿sí? Y necesarios para el desarrollo de una persona. ¿Sí? De igual manera son intransmisibles. Desde luego no puedo vender mi nombre, ¿no? A lo mejor lo puedes vender como marca, si a lo mejor te dedicas a hacer una marca de perfumes o de diseñador o algo así, bueno, pero o sea, lo que estás vendiendo es otra cosa, la marca, pero no el nombre. O sea, nunca dejaré de ser Eduardo Alonso, pase lo que pase. Así me quisiera llamar Renato, siempre me llamaré Eduardo Alonso. ¿Sí? Irrenunciables, ¿no? E inembargables, es decir, no son objeto de apropiación por algún acto que los pretenda detentar. ¿Sí? Básicamente esas son las características de los derechos de la personalidad. Y aquí, no sé si se ve lo suficientemente claro, pero me permití hacer un pequeño catálogo. ¿Sí? Me lo permití tomar de la doctora Sandra Raquel Contreras López, los cursos que tomamos de actualización para los profesores de Derecho Civil, un catálogo de derechos de la personalidad. ¿Sí? Y aquí pues, nos divide en tres partes: el de la parte social, el de la parte afectiva y una parte físico-somática. ¿Sí? El primero de ellos, en la parte social, tenemos el derecho al honor o a la reputación. ¿Sí? ¿Qué se entiende por eso? Que cualquier persona, yo, siempre gozo de honorabilidad ante las demás personas, que desde luego esa honorabilidad no puede ser manchada ni trastocada por nadie. Al respecto, tenemos una ley que se llama Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Mediante esta ley se protegen este derecho al honor
y a la reputación de que cualquier persona no puede, nada más porque se le da la gana, ensuciar el nombre por alguna mala imagen, ¿sí? Y se encuentra ahí regulado, desde luego, también en el artículo 1916. Las consecuencias pues, son una reparación por el daño moral, que ahorita lo vamos a dilucidar de manera muy breve para que sepamos su alcance y contenido, ¿sí? El derecho al título profesional, bueno, pues toda persona que realice o estudie una carrera técnica o profesional, pues tiene derecho al ejercicio con efectos de patente de esa profesión, ¿sí? Y ahí pues están discutidas muchas cosas en cuanto a que hubo por ahí un diputado que ni la prepa terminó y ya quiere legislar en materia de profesiones para decir que se debe de renovar cada 5 años, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se encuentra esto? Bueno, pues en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional para el ejercicio de las profesiones. ¿Por qué se dice que es un derecho de la personalidad? Pues porque va como que junto con pegado el hecho de que yo siendo persona, y si obtengo un título profesional, pues ese también es para toda la vida, ¿verdad? Nunca dejaré de ser licenciado en Derecho, ¿no? Aunque pues hay algunos que más les valdría tener el título, como decía el maestro Burgoa, colgado frente a la pared, ¿no? Siendo abogado sin título o título sin abogado, ¿no? Yo prefiero más a los abogados sin título que un título sin abogado, ¿no? Porque un título sin abogado comete atrocidades y un abogado sin título, lo único que le falta es el título porque tiene toda la expertise. Y vaya, yo he conocido en mi vida de las dos, ¿sí? El otro es el derecho al secreto o a la reserva. Y aquí lo vamos a ir diseminando. ¿Cuál es ese derecho a la secrecía, a la reserva? Primero, epistolar. ¿A qué nos referimos con esa secrecía del derecho epistolar? Bueno, pues obviamente a la prohibición de la violación de correspondencia privada, ¿sí? Que no sean interceptadas tus cartas y por extensión tus mensajes de WhatsApp y de Facebook, ¿no? Que fíjense que por ahí hay una disposición en el Código Penal que dice que no se castigará a la persona que vea los mensajes cuando se trate del cónyuge o de los hijos menores, ¿no? O sea, puedes verle a los hijos lo que están viendo, ¿no? Esta figura se encuentra en el artículo 173 del Código Penal para la Ciudad de México y en algunos artículos subsecuentes establece esa excepción de que no se castigará a la persona cuando sea el cónyuge o se trate de los hijos menores de edad. ¿Qué tal? Pero bueno, fuera de ahí pues está penado, ¿sí? Y aquí de manera conjunta vamos a ver lo que se refiere al secreto o a la reserva domiciliario, telefónico y profesional. ¿Esto dónde se encuentra? Bueno, en la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, ¿sí? Donde desde luego cuando ustedes proporcionan datos pues siempre hay un aviso de privacidad que se determina durante cuánto tiempo va a estar en posesión de una persona cierta información reservada, así como instituciones públicas también están obligadas a mantener bajo reserva ciertos datos, ¿sí? Y en eso consiste básicamente este derecho inherente a la personalidad. El secreto profesional, desde luego, ese lo tenemos todos los que ejercemos alguna actividad, como son los médicos, ¿no? Los contadores, los abogados, los sacerdotes, ¿no? Que ellos tienen como obligación pues preservar esos datos y el deber de secrecía de no revelar los secretos de tu cliente, ¿okay?
y además también le faculta a las personas más cercanas con quien se tenga un nexo familiar muy cercano. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales excluye a estas personas respecto del deber que se tiene de testificar en un juicio penal, porque el principio es todos que conozcan o tengan, sean testigos de un hecho delictivo, pues tienen el deber de testificar. Sin embargo, el mismo código establece la posibilidad de que las personas que no que tengan un nexo cercano, o profesionistas o sacerdotes, pues no están obligados a declarar, salvo que la persona los libere de esa obligación de guardar la secrecía. ¿Sí? El derecho a la imagen lo encontramos en la Ley Federal de Derechos de Autor. Esto aquí es muy interesante, yo creo que nadie lo conoce, o a lo mejor unos pocos. En los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos de Autor, las fotografías o las pinturas. Yo no puedo, por cuestión de derechos de autor, difundir la imagen de una persona. ¿Sí? Nada más porque se me da la gana, porque digo, ay, estéticamente se ve muy bien y voy a poner un anuncio de algo. No puedo utilizar ni con esos fines económicos ni con ningún otro fin. Siempre las fotografías de las personas o de las pinturas o las imágenes siempre deben ser utilizadas bajo su consentimiento. ¿Sí? Siempre bajo su consentimiento. Claro, desde luego se entiende que si una persona hace una pintura, existe la presunción de que lo hizo con su consentimiento, sin embargo necesitará de su autorización para la exhibición. ¿Sí? Para la exhibición de esa pintura, imagen o fotografía. ¿Sí? En el testamentario, bueno, pues desde luego está el derecho también a la privacidad de realizar por parte del autor del testamento, ¿sí? Que sea de manera libre, que no sea obtenido mediante violencia o bajo alguna coerción, y que lo haga de manera libre incluso ante los testigos, pero con esa libertad ante el notario público. ¿Sí? El otro es el derecho a la intimidad. ¿Sí? En la intimidad se deduce en dos aspectos: en una reserva de confidencialidad, es decir, proteger datos de la vida personal, y aquí nos remontamos a esta parte de la ley de responsabilidad, no, de la ley, ¿cuál es usted? Ya se nos perdió. De la ley para reservar el derecho de identidad respecto a actos en posesión, más bien de datos en posesión de particulares. ¿Sí? Y ahí viene en dos aspectos: la reserva o confidencialidad y el respeto a la vida privada. Desde luego que este derecho también se ve protegido por lo que dispone el artículo 1916, que nos habla del daño moral. ¿Y qué es lo que nos dice este artículo? Básicamente, que la reparación, por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada. Aquí está lo de la vida privada, configuración de aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. De tal suerte que cualquier intromisión a la intimidad de la vida de una persona, pues estaríamos contraviniendo la norma tanto civil, nos haríamos acreedores al pago de
de ese daño moral, como a nivel penal. ¿Sí? ¿Y qué vamos a entender por la intimidad? Pues ese aspecto que es propio, íntimo, ¿sí? Personal de alguien, que no puede ser invadido, ¿no? Por nadie. Y pues aquí entran otras cosas como la invasión que se puede hacer por medios electrónicos, cuando te hackean cuentas de Facebook, Twitter, WhatsApp y exhiben, ¿no? Fotografías, imágenes, videos, lo que sea. ¿Sí? Tiene que ver con todo esto el derecho a la intimidad. Incluso hace apenas 2 meses se modificó el Código Penal para la Ciudad de México para establecer como delito la difusión de imágenes sexuales, ¿sí? Sin el consentimiento de la persona que aparezca en ellas, y está penado como delito. ¿Sí? ¿Cuál es el derecho? Bueno, ya sea por medios electrónicos o cualquier otro análogo, lo que sea, pero que se dé esa difusión. ¿Sí? También en la parte social pues tenemos el derecho al nombre, y en el derecho al nombre es lo que nos establece el artículo 58 del Código Civil, que básicamente son los requisitos del acta de nacimiento. ¿Sí? Este derecho al nombre también va de la mano con el derecho a la identidad que establece el artículo 4 constitucional, porque por una parte es el nombre de pila que todos tenemos, pero también el de los apellidos. Los niños, niñas y adolescentes pues tienen derecho a llevar el apellido de quienes son sus padres, y eso lo conocemos como el derecho a la identidad en 2 sentidos: el nexo consanguíneo, que por derecho te corresponde, pero también un concepto que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia, que se llama realidad social. Si una persona, conforme a su realidad social, se siente como hijo de alguien, un ejemplo, y ese fue el caso, el padrastro, ¿no? Y que pues, el papá biológico jamás vio por esa persona, él, conforme a su realidad social, se identifica más con el padrastro porque creció con él, lo vio como un padre, etc. Y ahí va esa parte del derecho de identidad y el derecho del nombre. El derecho a la presencia estética tiene que ver con la no discriminación que pueda sufrir una persona, ¿sí? Por el aspecto físico o el que sea. ¿Sí? Después, derechos de convivencia. Estos derechos de convivencia tienen que ver con la armonía o con las normas de justicia cívica que deben imperar en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, al reposo nocturno, digo que no esté ladrando el perro a las 3 de la mañana del vecino, ¿no? El libre tránsito, el acceso al hogar, la limpieza de basura, digo, todos estos derechos, todo este cúmulo de derechos que se encuentran en la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México. ¿Sí? En cuanto a la parte afectiva, remontamos nuevamente a lo que nos dice el artículo 1916, derechos de afección de familiares e incluso de la amistad. ¿Qué tan importante es para mí la imagen que tenga mi familia de mí o mis amigos? ¿Sí? Y esto se encuentra en el artículo 1916. Lamentablemente el dios Cronos es muy despiadado, 1 hora jamás será suficiente, pero pues quedo a sus órdenes. Espero que grosso modo más o menos haya podido diseminar y que ustedes hayan podido entender de manera clara la implicación, la significación de los derechos de la personalidad. Y con esto doy por concluida mi ponencia, agradeciéndoles a todos su presencia, por acompañarme en este momento y por dejarme compartir con ustedes
este pequeño discernimiento. Muchas gracias.